El problema de Maduro, o uno de ellos, es que ha roto todos los tratos que ha hecho. Nunca ha cumplido un acuerdo. Palabras del secretario Marco Rubio que traen piquete. Les traigo también un datico para que usted ponga en su precisa dimensión el tamaño del alcance del cártel de los soles y sus operadores financieros. Una camarilla de nuevos ricos artificiales que juran que hacen las cosas muy bien como para que no los descubran, sin saber que cada dólar deja su huella. Y crece el escándalo del Delcy Gate. Hijo de un exministro español revela quién dio la orden para recibir a Delcy y por qué intentaron ocultarlo en Madrid, pese a las sanciones. Muy diferente a la versión de algún mitómano socialista por allí. El presidente Trump es un campeón de la lucha por la libertad de Venezuela. Así abre el artículo escrito por María Corina Machado en el New York Post, que no es lo mismo que el New York Times, quienes decían que Machado le había exagerado a Trump la amenaza que representa a Maduro. Y después de la cartica del Pollo Carvajal, deben estar buscando desesperadamente lo que les queda de dignidad, si es que la llegaron a tener alguna vez. Y panel de expertos independientes publica nuevo informe sobre Venezuela durante la Asamblea de Estados, parte de la CPI. Y es que de esto y un poco más hablamos el día de hoy, viernes 5 de diciembre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Político. Comenzamos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el principal problema en las relaciones con el tirano de Venezuela, Maduro, es que ha roto todos los tratos que ha hecho con Washington. ¿Qué se puede esperar de semejante genocida? En una entrevista con Fox News, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que el mandatario venezolano ha incumplido al menos 5 acuerdos con distintas administraciones de Estados Unidos en la última década. Rubio sostuvo que el acuerdo más reciente roto por Maduro habría sido alcanzado con el gobierno de Joe Biden, en el que Venezuela se comprometía a celebrar elecciones libres a cambio de alivio de sanciones y de los narcosobrinos y de Alex Saab, que si le tienen la medida agarrada a Maduro, sí, menos mal que ya no más. ¿Tú crees, especialmente con el problema de sequía que enfrenta Irán y Maduro básicamente siendo prácticamente expulsado por el presidente, que estamos quizás al borde de ver un cambio de régimen en ambos países? Mira, al final el problema con Maduro es que si quisieras hacer un trato, no sé cómo lo harías. Ha roto todos los acuerdos. Eso no significa que no debas intentarlo. Si puedes encontrar una manera de traer estabilidad al hemisferio, puedes lograr que Venezuela ayude. Que sea un país que no sea la base para la influencia iraní y actividades en contra de Estados Unidos. Podrías tener una Venezuela que no trafique con drogas y que no envíe personas a nuestro país como miembros de pandillas entrenados y cosas por el estilo. Eso sería genial. El problema es que Maduro ha hecho 5 acuerdos con diferentes partes en los últimos 10 años y ha roto cada uno de ellos. La administración Biden hizo un acuerdo con Maduro. Nadie habla de esto. Él hizo un acuerdo con Maduro. Maduro pidió sobrinos condenados por narcotráfico fueran liberados de prisiones. Pidió que su jefe, lavador de dinero, su hombre de confianza, fuera liberado antes de que enfrentara juicio. A cambio, prometió realizar elecciones libres y justas. Él recuperó a los sobrinos, los narcotraficantes, recuperó su hombre de confianza, robó las elecciones. Ellos engañó a Joe Biden. No van a engañar a Donald Trump. Y ese es realmente el problema fundamental que tenemos aquí. El presidente es una figura única en la historia moderna. Se sienta, se reúne y habla con todos. Él se reunió el otro día con el presidente de Siria, quien tiene un pasado interesante, por decirlo menos, en cuanto a sus actividades previas. Está dispuesto a reunirse con Putin, está dispuesto a reunirse con Xi, está dispuesto a reunirse con Kim Jong-un, como lo hizo en el primer mandato. Está dispuesto a reunirse con cualquiera. Debe haber alguien con quien se pueda acordar. Llegado a pacto con los chinos, pero Maduro nunca ha cumplido un acuerdo. Rubio añadió que Washington considera agotada la vía de acuerdos con Maduro mientras éste siga usando las negociaciones como maniobra y no como un compromiso real. El secretario afirmó que Estados Unidos mantiene comunicación con aliados regionales para coordinar posiciones y que la administración Trump evalúa nuevas medidas o evaluará nuevas medidas en los próximos días. Pero este es solo uno de los múltiples problemas de Maduro, a quien además le ha dado en estos últimos días por hacerse de gracioso. Y es que, ¿se acuerdan que en el programa de ayer les hablaba de la prudencia diplomática que el tirano se adjudica, pero que no tiene? Bueno, se lo digo a quienes vieron el programa de ayer. Pues bien,
Miren la última fantochada del narcodictador. Él jura que se la está comiendo. Y como digo siempre, que siga mamando gallo. Que cuando se le acabe el gallo, bueno. Me dijeron que había una llamada por aquí. ¿Aló? 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 Bueno, vamos a estar pendiente de esa llamada, Silita, disculpa. Pero es que yo escuché... Maduro debe creer que es un troll de redes sociales al estilo Elon Musk en X, cuando la verdad es que anda muy de stand-up comedy para ser un cadáver andante. No tarda ni 24 horas en contradecirse, y Trump, que es bien mecha corta, no termina de ponerle un parado. Pero esto es bueno, verlo así. La provocación en su máxima expresión, el que se sienta invencible, porque cuando el enemigo se equivoca hay que dejarlo. Pero es que lo otro puede ser ya un colapso nervioso. Y vaya usted a saber lo que está pasando por la cabeza del dictador. Así como también se equivoca Pedro Sánchez, siempre, la versión europea del chavismo, porque mientras tanto en España el escándalo conocido como el Delcy-Gate ha reavivado los debates sobre la relación de ese país europeo con el régimen venezolano. Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha hecho declaraciones explosivas que comprometen a altos mandos del gobierno español. Según Ábalos hijo, fue el propio presidente Pedro Sánchez quien ordenó a su padre a recibir a Delcy Rodríguez, la pirata del Caribe y vicepresidenta del régimen. Esto en el aeropuerto de Barajas en 2020, desobedeciendo una prohibición de entrada dictada por la Unión Europea. No podía entrar en el espacio Schengen. Ábalos reveló en una entrevista en ABC que su padre cumplía una orden directa del presidente Sánchez, quien supuestamente buscaba evitar una crisis diplomática. Los mensajes de WhatsApp compartidos por Ábalos Jr. desvelan que Pedro Sánchez felicitó a su padre por evitar una crisis diplomática, lo que intensifica las sospechas sobre el posible encubrimiento político del mandatario español con respecto al viaje de Delcy. Casos que son importantes mantener en seguimiento, señores, porque en lo que caiga el primero, en Venezuela, habrá una estampida de personajillos como Delcy, que son de esos que tienen la opción de escapar y deben ser perseguidos por todos sus crímenes. Porque Delcy, como usted recordará, fue a ese viaje para reunirse con lo peor de España, pero también para contrabandear nuestro oro. ¿Qué es lo nuevo del caso? Lo cuenta el periodista español Juan Malamet. Pues se añade un punto más a toda esta investigación que todavía no ha culminado sobre lo que aquí llamamos el Delcy Gate, la famosa noche del 19 al 20 de enero de 2020, en la que la vicepresidenta venezolana viene a España sin poder pisar suelo europeo, teniéndolo prohibido, y todo lo que lo envolvió políticamente, ¿no? Que es mucho. El hijo de Ábalos, que es un poco el legatario de la estrategia de defensa y de toda la documentación que ha dejado el exministro cuando ha entrado en prisión, Víctor Ábalos, ese hijo del exministro, lo que nos dijo fue que a él le consta de manera directa por parte de su padre que fue el propio Pedro Sánchez el que le dijo a Ábalos que tenía que ser él el que fuera al aeropuerto. Esto es muy relevante por la implicación que tiene para el presidente del gobierno, pero hay que explicarlo y ponerlo en su contexto. ¿De dónde venimos? Venimos de que el señor Ábalos en otoño de 2019 se reúne con Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, para abrir un canal entre el gobierno, entre digamos, la parte bolivariana y el gobierno de España, que estaba en ese momento apoyando a Guaidó. Luego viene el contacto de Delcy Rodríguez con el señor Ábalos y quedan en que va a viajar a España y van a hablar de determinados temas. También había quedado con Zapatero, Delcy Rodríguez Zapatero, el expresidente español. Claro, viniendo de ahí, Ábalos avisa al presidente de que Delcy va a venir. Y cuando Delcy está de camino a España y se dan cuenta de que no puede pisar suelo europeo porque tiene una sanción de la Unión Europea, entonces es cuando el presidente del gobierno mandata a José Luis Ábalos ser él el que vaya a recibirla y no el ministro del Interior o la ministra de Exteriores o incluso la ministra de Defensa. Por eso cree Ábalos que le colgaron en muerto a él lo que aquí en España llamamos un marrón. Y eso es lo que cuenta su hijo, lo desvela ahora en exclusiva, que fue
el propio Pedro Sánchez el que lo mandató. De hecho, entre los WhatsApps que tú citabas antes, tenemos dos en los que Pedro Sánchez lo felicita a Ábalos por su gestión ese día y le dijo literalmente: has evitado un Cristo diplomático, o sea, una gran crisis internacional, con lo cual la implicación del número uno del gobierno español fue muy clara. No que hay una orden, sino que hay un beneplácito. Primero, José Luis Ábalos le manda un mensaje unos días antes de la visita de Delcy Rodríguez al presidente del gobierno y le dice: te informo de que va a venir la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que quiere hablar unos asuntos. Y el presidente le contesta: bien, lo da por válido, lo acepta, lo avala, le dice que sí. Después de que ocurra la propia visita, entonces Sánchez sabe que hay aquí un problema muy fuerte porque se ha dejado llegar a España una persona que tenía prohibida la entrada en espacio Schengen, en espacio europeo, comunitario. Después de eso es cuando Pedro Sánchez le dice literalmente: fue positivo, evitaste un Cristo diplomático. Y le añade: cuentas con mi apoyo y con mi cariño. Con lo cual es una obviedad que el presidente del gobierno avaló la gestión que se había hecho ese día con la vicepresidenta bolivariana. Una Delcy Rodríguez que pidió airadamente verse con José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno español, que conocéis muy bien por allá y en todo el mundo por sus relaciones y conexiones con el régimen bolivariano, como nexo conector, digamos, de un país y el otro. Ella, cuando está en el avión y no le dejan bajar, pide airadamente verse con José Luis Rodríguez Zapatero, asegurando que tenía una reunión con él al día siguiente, con lo cual el triángulo Ábalos, Zapatero y Pedro Sánchez estaba perfectamente en la onda de lo que venía a hacer aquí Delcy Rodríguez. Que no se nos olvide, 40 maletas llevó la contrabandista a ese viaje. 40. Que no se le olvide a nadie cómo y quiénes son los responsables de haber desaparecido nuestro oro. Por cierto, hablando de lingotes de oro, una nota muy breve. Arrecho, quien es este usuario de X, que es referencia en el seguimiento del espacio aéreo de Venezuela y de los aviones de la banda delincuencial nacional e internacional, reportó ayer un vuelo de 45 minutos que duró una visita del avión presidencial Yankee Víctor 2984 a Ciudad Bolívar y luego sobrevoló Monagas en dirección noroeste cuando colgó la publicación. ¿Qué estaban? ¿Buscando lingoticos de oro otra vez? ¿O estamos en otras reuniones aéreas, como ya es de costumbre? Bueno. Y es que hablando de reuniones, más de uno ahora debe estar reunido en este momento, mirando el techo, tratando de recordar chats borrados, contando dólares que no saben cómo justificar. Porque estos neo-influencers que pasaron de vender cursitos de Amazon a vivir como si fuesen estrellas de rock, al menos en Instagram, andan nerviosillos. Estos neoempresarios que surgieron de la nada, esos traders que se proclamaban visionarios sin haber visto un balance en su vida y que creen que nadie los tiene fichados. Amigo, si ellos supieran. Fíjese usted en esta publicación de Emerald Robinson. Léala despacio, porque hay dinamita. El cártel venezolano manejaba billones de dólares que lava a través de bancos estadounidenses. Y escuche bien esto. Poseen al menos 12,000, señores, 12,000 casas en el sur de Florida. No 12, no 1,000, 12,000. ¿Casualidad? Buena suerte. Un mercado inmobiliario bendecido. Por favor. Aquí viene lo mejor. Los banqueros corruptos, estos mismos que se hacen los locos cuando reciben transferencias de orígenes exóticos, ahora están llamando a sus senadores republicanos rogando, por favor, dejen de atacar las lanchas de narcotraficantes. Porque claro, cuando Estados Unidos empieza a hundir botes y a confiscar cargamentos, la tubería del dinero se empieza a secar. Y cuando se seca la tubería, se empieza a ver quién estaba nadando desnudo. Porque ahora están viendo toda la red completica. Doral, Brickell, Miami Beach, Key Biscayne, Wellington, 5 o 6 nombres o zonas donde todo el mundo sabe que un grupito de venezolanos, los no buenos, no la diáspora trabajadora, sino el pequeño círculo de privilegiados del horror, poseen propiedades registradas bajo LLCs, fideicomisos turbios y estructuras diseñadas para esconder fortunas que jamás fueron suyas. Yo los he visto. Cómo de la noche a la mañana les cambió la vida de forma poco creíble. Cómo pasaron de apartamentos modestos a penthouse con vista al mar en edificios de ultralujo. Cómo manejan carros que ni en sueños podían pagar con ingresos declarados. Y cómo, sobre todo, se convierten en pieza de este engranaje perverso. Te doy X cantidad de dinero,
Compras una propiedad limpia, te quedas con un porcentaje, vives ahí para no levantar sospechas, mantienes la inversión y luego devuelves el capital al dueño real, que suele ser un malhechor con rango, uniforme o un cargo en el régimen. Sencillo, elegante, criminal. El sueño húmedo de cualquier lavador de dinero, ¿verdad? Pero resulta que ahora no están durmiendo tan tranquilos, porque el radar que antes estaban seguros que podían burlar, ahora les apunta directo al centro del pecho. Y por eso, cuando amplificamos ayer la noticia de Rosita, que alguien dijo, farándula. No lo hicimos por farándula. No es un chisme, no es un escándalo superficial. Es una hebra que lleva a un entramado completo y complejo. Porque detrás de la fiesta, de las lanchas, de las carteras de lujo y de los apartamentos en Brickell, está el lavado, está la red. Y ahí es donde hay que poner la lupa. Porque una cosa es divertir a la audiencia con historias de farándula, pero otra muy distinta es mostrarle lo que siempre ha estado detrás del telón, la maquinaria del dinero sucio que financia la dictadura, que sostiene a las mafias, que compra silencios y que alquila conciencias. Y ahora que la marea está bajando, más de uno empieza a preguntarse, ¿será que le llegó el turno? Porque esta vez, créanme, nadie va a poder fingir que no lo vio. No en Texas, no en Washington, no en la Romana, ni tampoco en Miami. Un cártel criminal se ha apoderado de mi país y su alcance se extiende ahora hasta los Estados Unidos. Escribe María Corina Machado. Cualquiera que crea que esto es simplemente otro régimen autoritario está peligrosamente equivocado. Esto es crimen organizado en el poder, armado y financiado por los enemigos de los Estados Unidos. En todo el hemisferio, los grupos narcoterroristas y los dictadores que los protegen luchan por obtener más control, debilitan las democracias, envenenan nuestras sociedades y atacan directamente a los Estados Unidos. En ninguna parte es esto más evidente que en nuestra Venezuela. Mi país fue alguna vez el más próspero de América Latina, rico en petróleo, en gas, en minerales de tierras raras, en agricultura y con una biodiversidad incomparable. Pero es una nación secuestrada. También éramos una democracia orgullosa y estable que acogió a millones de personas que huían de la guerra y de la miseria y de las dictaduras. Y todo eso se hizo añicos cuando el Cártel de los Soles secuestró el Estado hace casi 27 años. Sus cabecillas, Nicolás Maduro, y su círculo íntimo ahora, porque antes era Chávez también, acusados de crímenes de lesa humanidad y otras atrocidades graves. Gobiernan el país como los mafiosos controlan un territorio, a través del miedo, la tortura y la destrucción sistemática de los pilares democráticos de toda la nación. Vendieron nuestra soberanía a socios extranjeros, a la Cuba de los Castro, a las guerrillas colombianas, a Irán, a Rusia, y recibieron miles de millones de financiación de China. Silenciaron a la prensa, se robaron propiedades, expropiaron, persiguieron a los opositores y construyeron una maquinaria de fraude electoral diseñada para mantenerse en el poder para siempre. Utilizaron la migración como arma y obligaron a 1 de cada 3 venezolanos a huir de su patria. Y desde el principio consideraron a Estados Unidos no como una potencia distante, sino como su objetivo principal. Como no pueden enfrentarse a Estados Unidos militarmente, lo atacan de forma asimétrica, introduciendo narcóticos de contrabando en los barrios estadounidenses, difundiendo desinformación para dividir a los estadounidenses, pagando a cabilderos para que manipulen la política estadounidense, respaldando regímenes hostiles y desatando grupos criminales como el Tren de Aragua en toda la región. También han cedido territorio venezolano a organizaciones terroristas y agentes iraníes, proporcionando a los adversarios de Estados Unidos un refugio seguro a solo unas horas de las costas estadounidenses. Esta red ya está desestabilizando ciudades y democracias en toda América Latina y su alcance se está expandiendo hacia el norte. El presidente Donald Trump comprende esta amenaza tal y como es. Ha actuado con decisión cortando las vías de financiación del cártel, fortaleciendo la presencia estadounidense en el Caribe y ejerciendo una intensa presión sobre Maduro y sobre su círculo íntimo para que Venezuela avance hacia la transición que su pueblo exige. Estas medidas defienden los intereses de ambas naciones, y yo diría que del continente. Hay quienes afirman
que una acción decisiva podría generar inestabilidad o provocar migración. Pero la inestabilidad ya existe y la migración ya se ha producido. Casi 9 millones de venezolanos han huido de nuestro país, un éxodo mayor que el de Siria o el de Ucrania. Esta catástrofe es el resultado directo de una guerra que Nicolás Maduro declaró contra su propio pueblo. El objetivo ahora es claro, poner fin a esa guerra y permitir que los venezolanos regresen a casa de una vez por todas. Otros advierten que Venezuela podría convertirse en una especie de Irak o Libia si el régimen cae. Esa comparación se desmorona al considerar el hecho más importante, el pueblo venezolano. Somos una sociedad unida, sin fracturas tribales ni tampoco sectarias. Somos una nación pacífica y moderna con una larga tradición democrática y profundos lazos históricos con los Estados Unidos. Vaya que sí. Nuestra identidad se construyó sobre instituciones, vida cívica y un espíritu abierto y con visión de futuro, exactamente lo contrario de la estructura criminal que ha secuestrado a nuestro Estado. En julio de 2024, a pesar de todos los obstáculos impuestos por el régimen, los venezolanos derrotaron a Maduro en las urnas con un 67% frente a un 30%. Esa victoria fue documentada mediante tecnología, organización cívica y pruebas irrefutables. La mayoría de nuestras fuerzas militares y policiales apoyan ese mandato democrático. El pueblo venezolano ya ha ordenado una transición de poder. Un gobierno legítimo espera. La verdad es simple. Venezuela ya tiene un gobierno legítimo elegido por su pueblo y lo único que se interpone entre los venezolanos y la libertad es un sindicato narcoterrorista que se aferra al poder robado. Por eso, las medidas de la administración Trump no empujan a Venezuela hacia el caos. Nada que ver. Nos acercan al futuro por el que votaron los venezolanos y a un hemisferio mucho más seguro y estable. Nuestros intereses coinciden. Una situación beneficiosa para ambas naciones. Una Venezuela libre transformará nuestro país de un centro criminal en la potencia energética de las Américas, un aliado estratégico en el desmantelamiento de las redes narcoterroristas y una extraordinaria oportunidad para la inversión estadounidense y del mundo en energía, infraestructura, tecnología y agricultura. Y en el momento en que llegue la libertad, cientos de miles de venezolanos comenzarán a regresar a casa, aliviando la presión en toda la región y devolviendo la dignidad a nuestras familias. Una Venezuela libre fortalece a Estados Unidos, protege al hemisferio y nos hace a todos más seguros, más fuertes y más prósperos. Los venezolanos ya han logrado lo imposible prácticamente. Ahora debemos terminar lo que empezamos juntos. Este era el artículo de María Corina y me tomé estos minutos para compartirlos con ustedes porque, sigo insistiendo, no se ha movido ni un milímetro del camino donde debe transitar. Y el panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela publicó un nuevo informe, Voces Silenciadas, el colapso de la sociedad civil y el fracaso de la disuasión internacional en Venezuela. Esto en el marco de la Asamblea número 24 de Estados, parte de la Corte Penal Internacional, la CPI, en La Haya. El documento ofrece uno de los análisis más detallados hasta la fecha sobre la creciente crisis de derechos humanos en Venezuela, describiendo cómo la represión orquestada por el Estado no solo ha persistido, sino que se ha intensificado entre 2014 y 2025, a pesar del proceso en curso que desarrolla la CPI y que seguimos esperando, ¿verdad? Según el informe, las autoridades venezolanas ampliaron y perfeccionaron un sistema de violencia sistemática que incluye tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. El panel examinó cifras de documentación desde 2014, registrando un total de 1.634 casos de tortura, la mayoría ocurridos después que la CPI iniciara formalmente su involucramiento. También registró 116 desapariciones forzadas, de las cuales 2/3 se produjeron mientras el examen preliminar o la investigación de la Corte estaba en curso. En total, escucha esto, se han registrado 18.582 detenciones arbitrarias documentadas, porque hay unas que no se cuentan, desde 2014, incluyendo más de 2.200 arrestos en un periodo de 9 días durante la represión electoral del año 2024.
Datos combinados del Estado y de la sociedad civil indican además al menos 16.808 presuntas ejecuciones extrajudiciales en la última década. Este informe demuestra con evidencia irrefutable que la represión en Venezuela no solo persiste, se ha vuelto más estructurada y letal. La ausencia de consecuencias reales ha permitido que los perpetradores actúen con total impunidad. Es urgente que la comunidad internacional asuma que miles de víctimas no pueden esperar más, afirmó Rodrigo Diamanti, secretario del panel de expertos independientes. Aunque actualmente se reportan menos casos de forma pública, el panel advierte que esto no refleja un avance, sino más bien una dramática desaparición estadística, causada por supuesto por el colapso de la sociedad civil en Venezuela. La caída abrupta en el número de denuncias no es una señal de mejora, es el reflejo de un país donde las víctimas ya no tienen a quién acudir y temen hablar ante la ola represiva que enfrentan. El desmantelamiento de la sociedad civil ha generado un silenciamiento forzado que constituye en sí mismo una forma de violencia. Por eso es imprescindible actuar ahora. Cada día que pasa, más voces son silenciadas, alertó Joana Fribet, miembro del panel de expertos. Y como yo siempre digo, el tiempo en Venezuela se cuenta en víctimas. Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela han sido sistemáticamente desmanteladas mediante la persecución legal. Allanamientos, vigilancia digital, intimidación, exilio forzado. La adopción de la ley anti-ONG del año 2024, junto con la criminalización de la cooperación internacional y amenazas directas a trabajadores humanitarios, han limitado de manera drástica la capacidad de estos grupos independientes para documentar los abusos. Como resultado, las víctimas permanecen cada vez más en silencio, a menudo debido a la coerción, el miedo, las represalias o la ausencia de organizaciones seguras y capaces de recibir sus denuncias. El panel identifica 2024 y 2025 como los años más violentos del periodo analizado. Operativos como la Furia Bolivariana, la Operación Tuntún, generaron la mayor ola de detenciones políticas en más de una década. El informe también señala el asesinato de al menos 28 manifestantes en contexto postelectoral y un aumento alarmante en el uso de la tortura que incluye asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, golpizas severas y aislamiento prolongado. Además, el panel documenta la extensión de la represión estatal más allá de las fronteras venezolanas, incluyendo ataques e intimidación dirigidos a defensores de derechos humanos venezolanos en países vecinos. Una conclusión central del informe es que la participación de la CPI no ha disuadido la comisión de crímenes. El panel sostiene que el Estado venezolano ha utilizado la apariencia de cooperación con la Corte como estrategia para desviar la presión internacional, más que como un paso genuino hacia la rendición de cuentas. En este contexto, el panel insta a la CPI a fortalecer los mecanismos de responsabilidad penal individual y avanzar en la emisión de órdenes de arresto contra los altos funcionarios identificados como responsables de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte. Háganlo de una buena vez, por favor. Los hallazgos del panel en este nuevo reporte que examina a profundidad la última década, desde 2014, muestran con claridad que el Estado venezolano ha consolidado un sistema de represión estructural y sostenido. Y ante esta evidencia alarmante, la única vía real para proteger a las víctimas es avanzar con decisiones firmes respaldadas por un compromiso inequívoco de los Estados parte para que se alcance la justicia. Esto lo advirtió el presidente del panel de expertos, Santiago Cantón. También solicita una mayor protección para las víctimas, testigos y grupos de la sociedad civil que operan bajo severa represión. El panel, al publicar el informe Voces silenciadas durante la Asamblea de Estados, parte de la CPI, busca llamar nuevamente la atención sobre una de las situaciones más graves ante el sistema de justicia internacional, instando a los estados a adoptar respuestas coordinadas y a que refuercen los esfuerzos para garantizar la justicia a miles de víctimas. Ojalá y suceda pronto. Saludos especiales el día de hoy para Daniel Chivico, para Felipe León y para Marguk19 por apuntarse a la membresía del canal. De la misma manera, Xavier Achurra, Eduardo Ortiz y Venezuela for You por sus super thanks. Y a Sonia Cosme, que nos ha hecho un aporte vía PayPal. Una maravilla. Nunca lo decimos, pero PayPal es una buena forma de aportar al canal, porque nos quitan muy poquito, a diferencia de esta plataforma,
que se queda con más de la mitad de sus aportes. Y ojo, no es una queja, siempre estamos agradecidos con todos, pero es así funciona YouTube. Por eso, comenta, dale like y comparte este video, porque no te cuesta nada y nos ayuda también muchísimo. Es rápido, es gratis y marca la diferencia. Si no lo has hecho, suscríbete y sigamos peleando juntos, porque la noticia está por reventar en cualquier momento. La noticia. Libertad o nada, señores. Es que seremos libres.